oportunidad y bueno, a la organización del 6 por este seminario y bueno, por dejarme presentar esta propuesta. Voy a darle también al cronómetro. Bueno, yo vengo del ámbito de la literatura y el objetivo de mi charla no es tanto convenceros de por qué alguien de literatura tiene algo que decir en un seminario de ciencias sociales, sino bueno, que veáis que lo literario y lo social no son tan distantes como aparentan, ¿no? Como acabamos de ver también por otro lado. Bueno, yo me dedico a investigar la producción literaria autobiográfica de autores, autoras psiquiatrizados del norte global, principalmente de Europa, con el objetivo de analizar cuáles son sus herramientas narratológicas, es decir, cómo se narran, cómo narran sus procesos de psiquiatrización y finalmente pues ver si podemos extraer de estos textos una posible sabiduría colectiva, es decir, pues unas epistemologías locas que primero me ayuden a mí y también repercutan de alguna manera en la comunidad loca, en los grupos activistas, en el orgullo loco. Bueno, ¿por qué me lo planteo así? ¿Por qué me dedico, digámoslo así, a aplicar los mad studies, los estudios locos, a una producción literaria? Bueno, primero, porque yo vengo de la experiencia en primera persona, luego de la politización de mi sufrimiento y del activismo, y para mí es fundamental ampliar el foco y el ámbito de acción de los estudios locos más allá de las ciencias sociales. Y en segundo lugar, porque aplicar los estudios locos a la literatura implica revisar y criticar cómo han sido analizadas estas obras históricamente, ¿no? Muchas veces, cuando se ve que las ciencias sociales no llegan, no alcanzan, ¿no? No alcanzan para determinados colectivos y específicamente al colectivo loco, se recurre al arte o a la literatura, ¿no? Justamente con esto que acaba de decir el compañero también, se piensa que lo artístico es como un lugar de libertad y de expresión sin condicionantes, ¿no? Quienes nos dedicamos profesionalmente a la teoría, a las humanidades, sabemos que ni el arte ni la literatura son territorios libres. O sea, no estamos en una bolsa de oxígeno allí flotando en el espacio, ¿no? Sino que la literatura es una estructura, además de comercial, pues productiva, ¿no? Que existe dentro de un mundo social. Por lo tanto, la manera en que estas obras se producen y también la manera en que estas obras son analizadas, son interpretadas, viene determinado por lo que las estructuras de poder y de sentido dictan o condicionan. Bueno, de modo que desde las ciencias sociales hay una corriente importante, que también es secundada cada vez más desde la filología y la teoría literaria, que consiste en buscar síntomas, signos y finalmente diagnosticar a personas a través de sus textos literarios, ¿no? Obviamente, pues porque las ciencias sí se basan en diagnosticar a partir del comportamiento y, sobre todo, las palabras, ¿no? Lo que está detrás de las palabras, que son pues los sentimientos y los pensamientos de un sujeto. A pesar de que la psiquiatría diga que es biologicista, pues no, en realidad lo que se patologiza, no tenemos que olvidarlo, son comportamientos, pensamientos y emociones. Entonces, siguiendo esta lógica, ¿por qué no vamos a poder diagnosticar lo producido literariamente por un sujeto, si es palabra, ¿no? Desde la filología se vienen analizando estas obras desde un punto de vista que podríamos llamar romantizante. Bueno, sobre esto tendría mucho más que decir, pero voy a resumirlo, que además se vende como desde un punto de vista positivo sobre la locura, ¿no? El de entenderla, que también tiene un marcado sesgo de género, por otro lado, ¿no? Porque por un lado tenemos todo lo que tiene que ver con el genio creador, ¿no? Estos personajes hombres excéntricos que, bueno, se les perdonan sus violencias, ¿no? Porque, bueno, es que están locos. Y luego, pues toda esta corriente de poetas suicidas, ¿no? Os pongo aquí unas imágenes, por ejemplo, esta banalización, ¿no? Con el horno de color rosa de Silvia Plath para venderlo, ¿no? El horno donde se suicida, en fin. Bueno, pues todo esto, ¿no? Que son planteamientos cuerdistas, donde entraría el ad brut, en fin. Bueno, pues ¿cuál es mi propuesta? ¿Por qué creo que es importante cambiar la mirada, aplicar una metodología encarnada desde la primera persona? Bueno, primero porque nos sirve de ejemplo, ¿no? La representación siempre es representación y esto no es un trabalenguas, o sea, algo te representa cuando se representa, ¿no? Así que voy a hablaros muy brevemente, antes de pasar a los ejemplos, de las 4 variables que he determinado para analizar esta producción autobiográfica de autores, autoras psiquiatrizados, ¿no? Bueno, para empezar, la autobiografía, es decir, la escritura, la publicación, la circulación y la recepción de estos textos, permite superar el mandato psiquiátrico subalterno de ser hablados por otros. O sea, tenemos que recordar, o sea, esto es Foucault en el año 67, diciéndonos
que la psiquiatría es el único saber legítimo, el único que se puede permitir hablar de manera legítima sobre la locura. Y no solamente eso, sino que como saber hegemónico, único, unívoco sobre la locura, deslegitima cualquier otro diálogo, cualquier otro acercamiento con cualquier otro discurso a la locura, ¿no? Entonces, imaginaos lo que puede ser romper ese mandato, ¿no? Desde la primera persona, decidir no solamente romper con ese monólogo, con ese monodiscurso, sino que además dejar la violencia por escrito, que un editor la publique, que esa obra circule, que se quiera publicar en otra lengua. O sea, en fin, ellas están hablando por sí mismas. Esto es algo muy complejo, pero a la vez muy simple, ¿no? Y en segundo lugar, bueno, ellas mismas en sus textos, incluso los más antiguos, o sea, los que están escritos hace décadas o hace incluso un siglo o más, ya expresan un desafío a las nociones hegemónicas de locura, ¿no? Hay un desafío a ese monopolio de lo sí para hablar de las experiencias inusuales o del sufrimiento psíquico, ¿no? Además de para criticar, denunciar y levantarse en contra de los tratamientos que ellas han recibido y que han visto recibir a otras, ¿no? Y esto tiene sentido si lo pensamos con lo anterior, ¿no? Si eres capaz de hablar por ti misma, ¿no? Y te legitimas como alguien que puede hablar desde ese lugar, desde un lugar distinto a la psiquiatría, entonces es normal que critiques a la propia psiquiatría, ¿no? Esto es importante también, lo que tiene que ver con esto del tratamiento y de las otras, ¿no? Porque hay una conciencia clara de colectividad, ¿no? Ellas saben que no han sido objeto de esos tratamientos porque sean ellas específicamente, porque estén rotas, sino que ellas mismas son capaces de ver toda la estructura social que determina el sufrimiento, ¿no? Esto, en algunos casos, para mí me parece revolucionario, ¿no? Porque se reconocen además en las otras, ven que sus compañeras están sufriendo lo mismo o cosas peores que ellas, en fin. Y por último, y esto es aquí donde sobre todo se ve que lo social y lo literario se unen, se dan la mano, porque como dice Yamila Ribeiro, cuando las personas están reivindicando el derecho a tener voz, están reivindicando el derecho a la propia vida, en estas autores hay una clara intención de habilitarse una vida llorable, ¿no? Que no es más que lo que por otra parte quieren todos los colectivos oprimidos, ¿no? Que es salir de esa zona de exclusión simbólica y social, tener los mismos derechos que sus conciudadanos, disfrutar de la vida, que sus vidas merezcan la pena, que nos dejen vivir y no solamente sobremorir, que nos dejen existir y que lo hagamos en las condiciones dignas y humanas. Y para ilustraros todo esto, pues os he traído algunos ejemplos, 3, que parecen así como de repente muy tochos en la pantalla, pero voy a tratar de leer solamente algunos fragmentos. Este es un texto de Alna Merini, publicado en el año 86, donde dice: los medicamentos nos habían quitado todo sentido, todo vínculo con la realidad exterior. El doctor G sostenía que eso ocurría precisamente en función de la enfermedad. Pero yo sostengo lo contrario, pues recuerdo perfectamente que en el inicio de mi duro tambalear, al principio del internamiento, era plenamente consciente de mi realidad, hasta tal punto que cuando me encontré en ese sitio me desvanecí a causa del miedo. La ausencia, la confusión llegaron después, como consecuencia de los fármacos y de los continuos maltratos por parte de los enfermeros y del ambiente. Por lo tanto, no estoy segura al definir mi enfermedad como algo que llegó por sí misma, y me siento más cómoda al decir que en todo caso fue causada, modificada y agravada por la asistencia inadecuada y perjudicial del manicomio. Escribo este libro no tanto por el placer de dar rienda suelta a mis recuerdos, sino para declarar abiertamente que si todavía hoy cargo conmigo semejante equipaje de descontento y amargura, se lo debo a aquel largo y reiterado internamiento que me ha convertido en poco más que en un maniquí sin voluntad, continuamente perpleja sobre los propios valores morales y sociales. O sea, dije que iba a leer una parte, pero al final es demasiado bueno. Os presento también este otro fragmento de Susana Kaisen, que está escrito publicado en el 93, ¿vale? Está en inglés, pero os leo así una traducción rápida. La gente pregunta cómo entraste ahí. Lo que en realidad quieren saber es si ellos también podrían terminar ahí. No puedo responder a la pregunta real. Lo único que puedo decirles es fácil. Y es fácil deslizarse hacia un universo paralelo. Hay tantos, el mundo de los locos, el de los criminales, los tullidos, los moribundos,
Quizá también el de los muertos. Estos mundos existen junto a este mundo y se le parecen, pero no están dentro de él. Y después ella, digamos que narra cómo su compañera de ingreso, su compañera de cuarto en el ingreso, le va explicando a ella cómo cae en la locura, cómo se vuelve loca, y acaba este primer capítulo diciendo: en el universo paralelo las leyes de la física quedan suspendidas. Lo que sube no necesariamente tiene que bajar, un cuerpo en reposo no tiende a permanecer en reposo, etcétera. Y luego acaba diciendo, ¿no? Aunque estos son hechos que descubres después. Otra característica curiosa del universo paralelo es que, aunque desde este lado es invisible, una vez que estás dentro puedes ver fácilmente el mundo del que viniste. A veces el mundo del que viniste parece enorme y amenazante, temblando como una vasta pila de gelatina. Otras veces está miniaturizado y es seductor, girando y brillando en su órbita. De cualquier modo, no puede ser ignorado. Y por último os presento el último fragmento, que es de Christine Laban, que es una autora austriaca. Este texto está escrito en el año 46, aunque ella, su ingreso en el manicomio fue en el año 35, o sea, lo escribió 11 años después. Y bueno, este es uno de los fragmentos, como tiene muchos en el libro muy poderosos, pero este me gusta especialmente por esa primera persona que toma, ¿no? Y dice: porque si hay ángeles, no hay ninguno que tenga la obligación de impedir aquí en la tierra cosas que solo deberían suceder en el más profundo de los infiernos. Escribo esto con palabras corrientes, lo escribo como cualquier otra cosa, y en realidad debería romper las paredes piedra a piedra y lanzarlas una a una contra el cielo, para que alguno de ellos se diera cuenta de que aquí abajo tiene obligaciones. Quizá me condene a mí misma con estas palabras, pero a mí me corresponde escribirlas. Otros tienen que construir un puente, traer niños al mundo o transformar en sonidos lo que tienen en su interior. En algún sitio pinta a alguien un cuadro y se odia cada vez más a sí mismo con cada pincelada. Ay, todos seguimos la dirección de la que se nos ha lanzado. Piedras, piedras, piedras. Bueno, espero que con esta pequeña ilustración podáis ver pues las características que os he ido diciendo y el potencial narrativo que tienen estos textos. Y nada, muchísimas gracias por la escucha.